Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días a todos. Ok, listo. Ya vamos a empezar. Por respeto a tiempos y seguir la dinámica. Hola de nuevo. Gustazo de nuevo formar parte aquí del círculo de lectura. El, el capítulo de hoy es introducción a los patrones de diseño e ingeniería de datos. Y prácticamente fueron pocas páginas, pero vamos a empezar. Como friendly reminder, como te los comenté en la sesión anterior, la filosofía de sesiones, rapidito se los leo. No actúo como profesor, sino facilitador. De lo complicado a lo real, ser pragmático y que participen. Me encanta que participen, que hablen. No me gusta monólogo. Entre más hablen, mejor. Entre chats, cuando se les haga más fácil, mejor. Y si pueden prender la cámara, si pueden, mucho mejor, porque a veces hablar con las caritas ahí o iconos se me hace algo monótono. Esto sí es un espacio para aprender juntos, un lugar seguro para hacer preguntas tontas, compartir experiencias reales y apoyo entre pares. Y esto no es un curso formal con certificado, un lugar para presumir conocimientos, una competencia de quién sabe más y sea obligatorio leer todo el capítulo que nos pusimos. Ok, ahora sí. A ver, dinámica. Si estuviste en la primera sesión, por favor pon en el chat sí. Y si es tu primera vez, pon soy nuevo. Sí, sí, van dos. Hola Camila. Que soy nuevo, súper, bienvenidos. Soy nuevo, varios nuevos. Jeff Joker, ok, sí, soy nuevo, va. Súper, con eso me quedo. Siguiente. Ok, del capítulo 1. ¿Cuánto pudiste leer? Opción A, opción B o opción C. La primera lo leí completo, B leí la mitad, C nada. Súper. Excelente. Hi Jessica. Nice. Dos libros completos, excelente. ¿Quién más? C, está bien, no pasa nada. Ya les dije que no es obligatorio, pero aprecio su honestidad. C, va. Tres con C. Ok, ahora, el capítulo que es lo que plasmó aquí el autor. Aquí tengo el librito. Aquí está. Es What are design patterns? Yet more design patterns. Common data engineering patterns. Case study using this book. El summary que prácticamente es ¿qué son los patrones de diseño? Aún más patrones de diseño. Patrones de diseño y ingeniería de datos comunes. El caso de estudio del libro y resumen. Ahora, para los que leyeron el libro me van a entender. Esto es lo que plasma el autor. Empieza a hablar de diseño de patrones con esto, cocinar un flan. ¿Por qué cocinar un flan te hace mejor ingeniero de datos? Los que no leyeron se pueden preguntar, o te pueden tener una idea, lo que sea, pero esto es lo que plasma el autor. Superó mis expectativas el primer capítulo, encantado con eso. Les hago la pregunta, cuando cocinas algo nuevo, si es que cocina, porque yo no cocino, soy pésimo para cocinar, o armas un mueble de IKEA o cualquier otro tipo de mueble, ¿qué es lo que haces? A, sigo instrucciones al pie de la letra. B, leo instrucciones por encima y luego improviso. O C, instrucciones, ¿qué es eso? Casi los tienes. B, súper. Súper, Luis. Algo es un B. Julio Jesús comenta, tener en cuenta el flujo de procesos para que salga bien. Aquí, Julio, ¿a qué te refieres? Si lo puedes poner en el chat, hablar o... Claro, por mi parte, la receta, seguir la receta al pie de la letra para que todo salga bien. Me imagino que la ingeniería de datos también tiene que irse por esa rama. Tenemos que tener en cuenta de dónde partimos para saber hasta dónde queremos llegar.
Ok, súper, va. Sí, sí, pero va en cierta parte de esa forma. José Carlos, mira, José Carlos, ¿qué tal? Sí, una instrucción pelata. Yo sinceramente soy de la opción A y con tal vez opción B cuando tengo algo de experiencia construyendo, pero aún así vuelvo a las instrucciones. Esto es para mí como el resumen del capítulo 1. Los patrones son recetas, no más. Así, ¿por qué? En el libro literalmente dice, Receipts for solving the most common data engineering problems. Eso son recetas. Y ya. Pregunta, ¿alguien ha construido un Frankenstein de datos? ¿Qué quiere decir esto? Que escenario, con experiencia en datos, lo que tengan o lo como sea, si tuvieron un problema a resolver, se les ocurrió de alguna forma y poco a poco fue evolucionando, alguien se colgó, hicieron gráficas por donde no sé qué, o algo personal que al final dice, ¿sabes qué? Ya veo el código, ya veo esto y no lo entiendo. ¿Alguien ha hecho eso? ¿O algo similar? Sin respuesta, no hubo nadie que haya hecho algo particular. Lo que quería comentar aquí es que, claro, todos al inicio. Sí, sí es muy claro eso. Y precisamente lo que comenta Julio es lo que suele pasar, porque no entiendes que al momento de diseñar una solución existen patrones de diseño para poder efectuarlo correctamente. ¿Qué es lo que plantea el autor? ¿Qué es esto? En muy resumido, si lo leen van a tener otro contexto, pero como les comenté, la dinámica de las sesiones es, de mi parte, es presentarles como facilitador, decirles qué es lo que plantean y cuál es su solución. Y eso es lo que trato de plasmar en este slide y en los siguientes slides de este círculo de lectura. Entonces ahí les va. Entonces él lo plantea así. Primero, template, que es la plantilla. Ingredientes customizables. ¿Qué quiere decir? Tú por medio de una plantilla, al momento de hacer un flan, tú ves, sabes que un template o forma o instrucciones, tú te vas a ver, ¿sabes qué? Se necesita huevo, leche, azúcar, y así sucesivamente. Pero ojo, dice customizables. Eso es importante. No quiere decir que siempre se hace de la misma forma. Puede ser leche entera, leche deslactosada, o azúcar negra o azúcar blanca. No sé. Esto de acá se relaciona a la ingeniería de datos o en los datos en general. Así de fácil. ¿Qué tan customizable debe ser al momento de querer hacer una solución? Esa es la anatomía número 1 del patrón. El 2, contexto específico. Así de fácil. O sea, voy a ejemplificar mucho el plan porque lo habla mucho del libro. No quiero que se hagan expertos, o si quieren hacerse expertos en plan, no es la intención, pero la analogía es importante. Pues, postre familiar o negocio. Si tú sabes hacer un postre familiar, muy bien, pero ahí te acotas, te cierras a eso nada más. A saber hacer un postre familiar. Pasa lo mismo en datos. Si tú sabes hacer un data lakehouse, vas a querer hacer todo un data lakehouse. Y no se trata de eso, te va a salir más caro a futuro. Mismo caso del plan. ¿Sabes qué? Para 30 personas. No sabes qué, yo solo hacer un postre familiar. Entonces, parte de un patrón, la anatomía de un patrón es tener un contexto específico, es lo que habla el autor. Tercero, reutilizable, la misma receta. ¿Qué quiere decir esto? Por más veces que tú veas la receta, que lo tengas aquí en la mano, tú siempre vas a tener esa misma reutilización, el mismo resultado, si sigues la misma receta exactamente como está. Y de eso se trata en datos también, con tener el contexto y la plantilla, consigues eso. Cuarto punto, consecuencias. Cuidado con comer el plan a diario. Lo puse aquí porque ahí les va.
Si tú comes flan todos los días, obviamente va a haber problemas a futuro. Es el problema de reutilizar mucho algo que no siempre funciona para todos los casos de uso. Consecuencias se relacionan con el contexto específico, pero hay consecuencias de usar el mismo diseño de patrón. Tiene que tener esa anatomía para poder hacerlo. Y por último, el lenguaje común. Es decir, si yo, Omar Valdés, le doy la receta del flan o de ingeniería de datos o lo que sea, para tal persona tiene que entender el mismo lenguaje. Pongo esto de flan contra leche asada, ¿por qué? Porque hace poco me acabo de enterar que leche asada le dicen en Chile el flan. Si yo hubiera ido a Chile y me dicen, ¿quieres leche asada? Yo hubiera dicho, no, por supuesto que no, no quiero algo quemado. Ni sé qué es eso. Pasa lo mismo en la anatomía de un patrón. Y eso es lo que plasma prácticamente el autor en esto de los patrones de diseño y cómo lo traduce de flan a los datos. Eso es prácticamente. ¿Y preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? Si no, prosigo. Denme un icono, un emoji, todo bien, todo mal, no sé. Va, Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Julio, va, Lul, adelante, que va. Ahora, otra parte del capítulo que habla del índice es ¿por qué más patrones? Y yo lo puedo reducir de esta forma. No es exactamente literal lo que dice, pero quiero dar a entender la idea. Lo que dice el autor prácticamente es que él ha tenido experiencia haciendo otro tipo de patrones porque viene en la parte de software y que aplica para otros tipos de casos. Y en datos es diferente. Literalmente es en datos, no solo nos preocupa que el código sea bonito, nos preocupa que el dato sobreviva el viaje. No dice literalmente eso, pero ahí les va. Bonito no quiere decir que tenga colores, que tengas tu plataforma de código, tal. No. Es que funcione bien y al momento que lo veas, mira, qué bonito está. Que veas el código y que digas, wow, esto va a funcionar. Datos tiene contexto, tiene semántica, tiene taxonomía, tiene reglas de negocio. Cuando tú lo jalas de punto A a punto B, un analista de datos, si le llega la información mal, obviamente no va a ser la lógica que necesita. Tiene que sobrevivir ese viaje y esa lógica y esa transformación. Eso es lo que tiene que pasar. Prácticamente es el resumen de esa sección del índice. Ahora, de parte del capítulo, empieza a hablar el autor en todos los capítulos, todos hablan de idempotency, data ingestion patterns, error data management patterns, creo que lo mencionan, todos los mencionan. Entonces, yo lo quise relacionar de nuevo con la parte del plan. Esto no lo hace el autor, es un toque mío, pero quiero ponerlo aquí a plasmarlo para que ustedes también comenten dudas, sugerencias, pero ahí les va. O sea, todos estos de aquí es lo que va a tratar el libro. Pero primero, del camino del dato es del ingesta a la confianza, ahí les va. Porque primero, ingesta, comprar los ingredientes, ahí les va. Si ustedes no tienen idea de qué datos necesitan, hasta ahí acaba el asunto del trabajo de datos. Incluso no como ingeniero de datos, como incluso persona de negocio que necesita datos, ocupa saber qué es lo que quiere. Hasta ahí. Entonces, pues compras los ingredientes, compras huevo, compras leche, compras lo necesario para hacer un plan. Igual en datos, tienes que ubicarlo. Siguiente, lo que plantea el autor es errores, ingredientes rotos. Esto es súper importante y me gustó mucho como lo planteó el autor. ¿Qué es? Errores tienes que aprender a lidiar con los problemas. Así, ahí les va ejemplo. Si ustedes compran los ingredientes del flan y al momento de que un huevo esté roto o la leche esté mala o agria, ¿qué van a hacer? ¿Van a terminar de parar a hacer el flan?
Eso es lo que quiere dar a entender el autor también, lo pone de forma más práctica. Esto lo pongo más bien de forma más práctica y es, tú tienes la habilidad de ir a la tienda y comprar un huevo, regresar, lo que sea. En datos también es lo mismo. Tienes que tener la oportunidad de hacer eso. En el momento que el pipeline de datos se rompa o cualquier cosa, tú detectes en un dashboard, en un reporte que está mal, tienes que saber la forma de cómo interpretar y cómo resolver los problemas. Eso es para mí el segundo punto y lo que puede tratar el capítulo ese. Pregunta aquí Hansel Morales. No, ¿podría brindar una idea general de su concepto? Perdón, aquí Hansel, no entendí muy bien la pregunta. Creo, Omar, que estaban hablando del concepto de idempotencia, que lo trata más adelante en la parte de Ya, gráfica. ok, va. Eso. Ahí les va, voy al segundo punto, pero mira, voy a leer primero lo de Santiago aquí. Buenísimo, aquí Santiago que está. Comenta Santiago, la idempotencia es que si tienes una función A, suma, dicha función ante los mismos parámetros siempre retorne lo mismo en todos los casos. Ahí va la idempotencia. En el caso de aquí que pongo no añadir azúcar 2 veces. ¿Y cómo se traslada esto a datos? Incluso a software, ahí les va. Tú estás haciendo el plan. Llega un momento dado en que te distraes. Así. Y dices, ¿sabes qué? ¿Le puse azúcar 2 veces, sí o no? Ya no sé. La idempotencia ayuda a que no pasen ese tipo de errores. En datos, ¿cómo se traduce eso? Que es, yo con lo que genero acá, siempre voy a conseguir acá el resultado esperado de esto. Siempre. Esa es la idempotencia. Aquí yo me aseguro que no va a tener datos duplicados. O lo que quieras conseguir, pero de acá. Esa es la idempotencia y por eso puse lo de no añadir azúcar 2 veces. Adelante, Santiago. Qué bueno que levanta la mano. Adelante. Omar, súper de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa o yo creo, ya puede que me equivoque, si algo me decís no, que estoy loco, pero realmente el concepto de impotencia es importantísimo en datos y para mí es lo más difícil de conseguir. En Machine Learning también se puede conseguir idempotencia, es más complejo, pero en ingeniería de datos también es hiper complicado conseguir idempotencia, porque nosotros manejamos distintos estados de los datos y distintas calidades de los datos. Entonces, conseguir idempotencia con todos esos problemitas es un problema de datos que en software no se presenta tanto. En software tú tienes una función donde te suma o te hace algo en el front o te trae algo en la base de datos. Perfecto. Idempotencia es que si tú le pides algo en la base de datos, siempre te traigo en la base de datos. En datos es distinto porque nosotros tenemos funciones que actúan sobre los datos y si de pronto no hay un dato o no está la calidad del dato esperada, la función no va a actuar, por lo cual ese pipeline no sería idempotente, ya que una misma entrada puede que te dé la función o puede que no te dé la función. Entonces, hacer un pipeline idempotente para mí es lo más difícil en datos, o por lo menos como ingeniero de datos es lo más difícil y es lo que más se necesita, porque un pipeline idempotente o hacer funciones, programas idempotentes, permite mucho la trazabilidad, la monitoreabilidad y yo saber más o menos eso cuándo va a explotar, cuándo va a fallar. Pero es muy difícil, es muy complejo hacer pipelines idempotentes. Es como, para mí, lo más difícil de ingeniería de datos. Sí, totalmente alineado. En mi caso también es, en cuestión operativa, es lo más complicado. Y ojo, lo que comentaste, Santiago, es súper buenísimo. Yo no lo había mencionado también, pero sí es cierto. Es, en tu caso, como Machine Learning, y una persona en ingeniería de datos tiene diferente caso de uso para idempotencia, que se presenta el patrón diferente. Es lo mismo, volvemos a patrones. ¿Por qué pasan? ¿Por qué nacen los patrones? Porque es algo de experiencia que ya ha pasado. No solo en software, perdón, no solo en datos, sino también en software. Y eso es lo que pasa. Prácticamente es lo que pasa. Ya es una experiencia, ya hay receta. Son patrones, no quiere decir que aplique exactamente igual, pero como los comenté anteriormente, como los comenté de aquí, esto es prácticamente. Ahora, siguiente punto, el valor. La mezcla perfecta, lo quise relacionar con el plan, en que ya tienes el tema de ingesta, tema de errores, tema de potencia, ahora ya puedes generar valor. Así lo plantea más o menos el autor.
Aquí faltó un poco más de explicación, creo que del autor de mi punto de vista, pero obviamente como es introducción, es natural que intente hablarlo de alto nivel. Pero prácticamente es darle valor a la data. El siguiente punto, flujo, es, pues en el caso de flan, línea de ensamblaje, de que primero en la cocina, después tienes el horno, o no sé. No soy experto cocinando en flan, pero hasta ahí es el tema. Lo que habla el autor es más del flujo, el data flow, de cómo los componentes interactúan entre sí para que el dato llegue a su punto de destino. Eso es lo que habla. Últimos 4 puntos. Seguridad. Proteger la receta secreta. Es decir, imagínense que ustedes tienen el mejor flan del mundo y ¿sabes qué? Yo no lo quiero compartir. Para mí esto es oro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dar los accesos correctos a las personas indicadas. A tu abuelita, a tu mamá, a tu tío, no sé. Pero ahí la seguridad a nivel plataforma de datos es lo mismo. Tú te encargas de los accesos, en el caso de autenticación que siga los protocolos, etcétera, etcétera. Adelante, Santiago. Omar, ahí con lo que decías del flujo, me gustaría ir como un poquito más allá y decirle a los muchachos en este caso de que investiguen muy bien en el flujo del dato dos conceptos, cohesión y acoplamiento. Investíguenlo mucho, bastante. O sea, pónganse a leer de eso. Básicamente, ¿qué es cohesión y acoplamiento? Tú cuando tienes una cosa secuencial, una secuencia de flujos, de usos, pues tú esperas que el flujo A le entregue el flujo B al flujo C y así, y así sucesivamente, ¿no? Lo que pasa cuando pasa eso es que probablemente tengas un alto acoplamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si el flujo A se rompe, el flujo C no va a poder recibir porque el flujo B no recibió de A. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, de acuerdo, muchos conceptos muy importantes que al momento igual el modelo operativo aplica. Perdón, te interrumpí. ¿Te interrumpí? No, pues. Lo último que les quería decir era que búsquenlo bastante porque justo en datos, y en datos es súper importante ese tema de cohesión y acoplamiento y entender muy bien la visión sistémica, porque si algún día se rompe alguno de los flujos, ustedes van a tener un problema en la calidad del dato. Y tienen que saber de dónde fue que se rompió. Hay una cosa que nos dice el profe de bases de datos de la universidad que es súper interesante y el problema de que a ti se te caiga la base de datos o que te corrompan la base de datos no es que te eliminen todos los datos. El problema es que te coloquen datos que no son. Y uno cómo detecta eso. Lo mismo pasa cuando se rompen ese flujo de calidades de datos. Entonces, si vos tienes en la base de datos, está bien, perfecto, todo bien. Pero ¿qué pasa si esos datos que tienes en la base de datos no tienen la calidad esperada o no son los que vos esperas que sean? Ese es realmente el problema y ese es el problema de tener tanto acoplamiento, pues tanto nivel de acoplamiento, con baja cohesión. Eso es como lo que quería decir ahí, Omar. No sé si de pronto me fui. Sí, súper alineado, perfecto. Sí, buenísimo comentario, Santiago. Es todo un tema cuando llega al final del flujo y no ves la calidad del dato y todo este esfuerzo pues va. Espera un momento. Listo, mando un mensaje ahí porque creo que Jessica, si mal no recuerdo, es la que habla ahí en inglés, no sabe mucho español y siente libertad de levantar la mano o preguntar por acá. Listo, ¿en qué me quedé? La seguridad a nivel ya lo comenté. Últimos 3 puntos, almacenamiento. El refrigerador perfecto, él les va. Imagínense después del flan de que a pesar tengan, ya manejaron ingesta, roles, ingredientes, mezcla perfecta. ¿Sabes qué? Lo voy a poner el flan en la calle. Entonces, no, pues, vas a decir, pues, no tiene lógica. Eso suele pasar en datos y es bien común, créanme. El almacenamiento. No dimensionan lo que van a traer de acá y las consecuencias de proceso, que va a ser el uso de procesamiento, de latencia después, el poder de cómputo, después el almacenamiento, es todo un tema. Pero esto está súper interesante, almacenamiento, pues base de datos, de ahí todo deriva de la base de datos. ¿Cómo está el dato? Y a ese me pasa el siguiente punto, que es calidad. Control de calidad del chef. Ahí comenta Luis Rodrigo. Totalmente como se maneja el ingesta determinante, sí, alineado. Jessica Perfect Sense, ok, nice. Y
pura historia de terror ese tema, como en Santiago, sí. ¿Cómo no? El tema de calidad les va, pues, misma analogía para que sea lo más total digerible para incluso personas que van a ver el video después y que son nuevas o como sea, es independientemente de que el chef sabe o las personas que operan saben del flan, que ya tienen los ingredientes correctos, hicieron la mezcla y todo, aún así hay una prueba de calidad. Y aún así, una cucharadita y dice, ¿sabes qué? Le faltó más azúcar, le faltó menos. Es lo mismo en datos. Llegas a un punto en que, ¿y sabes qué? Temas de completitud de datos, hey, o temas de precisión de datos, o temas de unicidad de datos. Hay muchos temas, o es más, nos metemos más a fondo, ¿sabes qué? La cantidad de columnas que esperaba en este modelo de datos está correcto. ¿Sabes qué? El rango de datos que esperaba está correcto o no. Y aún así, o sea, incluso si tú viste ingesta, errores en potencia, todo eso, tienes que tener ese patrón de estándares de calidad. Y eso es lo que espero que comente muy a detalle porque siento que es un tema que mete... Como datos tiene semántica, tiene contexto, es un problema más allá de software. Ahí les va, o sea, lo que me refiero aquí es, datos tiene memoria. Y es el ciclo de vida del dato que tienes que darte cuenta. Desde la creación hasta el archivado eliminado. Pues tienes que darte mucha cuenta de eso y seguir esos patrones. Cuando avancemos más en el libro se va a adelantar. Y por último, Alan Santiago. Qué pena, amor, disculpame que te estoy interrumpiendo tanto. No, adelante, me gusta. No me gusta monólogo, ya les dije. No me gusta monólogo. Pregunten, hablen, lo que sea. Yo ahí también lo que diría es, o sea, ya desde un punto de vista más como de Machine Learning, para que lo tengan en cuenta, que finalmente uno como ingeniero de datos, porque también lo he trabajado, pues, uno lo que hace es darle datos a los modelos de Machine Learning. Hay un concepto en los datos que se llama data drift. Ahorita ya lo paso por el canal. Y ese data drift se mide pues como con algunos algoritmos matemáticos, lo que sea, pero básicamente lo que te dice es qué tanto los datos han cambiado en el tiempo. Por ejemplo, piénsenlo de esta forma, los precios de productos obviamente van subiendo de acuerdo a la inflación del país, entonces si ustedes tienen un modelo que lo que hace es predecir precios o recomienda productos en base a esos precios, tienen que ir actualizando. Y como ingeniero de datos, ustedes tienen que medir ese data drift para que me digan a mí como Machine Learning, hey, mira, tenemos que reentrenar el modelo porque pasó esto y aquello. Entonces, ténganlo en cuenta. Ya les voy a pasar el nombre del concepto. Sí, súper de acuerdo con eso, Santiago. Es un tema, es más que siento, fíjate que en la experiencia, que como ingeniero de datos, algunos se enfocan más en optimizar y no tanto entender eso al final que tú, como lo vives como Machine Learning Engineer, vives, hey, habrás optimizado y vuela tus datos, pero no me entendiste esto. Y ahí muere. O sea, y vuelves de nuevo, se retrabaja. Alan Santiago. Omar, tal cual lo que dice. O sea, es que hay un problema. Muchas veces uno como con la mentalidad de ingeniería de datos, lo que uno quiere es que el dato llegue lo más rápido posible, ¿no? Y lo más completo y con la calidad necesaria. Claro, perfecto. Ahora, lo que pasa es que sí, me ha pasado mucho ver que se centra mucho en la optimización de que llegue lo más rápido posible, un trabajo de ingeniería increíble por allá atrás, porque en esas arquitecturas generalmente de ingeniería de datos hay un montón de arquitectura, pues trabajo de ingeniería de software muy teso. El problema con todos estos datos es que, y más con el machine learning, es que hay una cosa que se llama GIGO, garbage in, garbage out. Tú puedes tener el dato que por ejemplo en Amazon, que una persona haga una compra y de una llegue una cosa de recomendación en un segundo, pero si el dato no tiene la calidad o la unicidad que es necesaria, eso no va a servir de nada para el modelo. Y lo mismo pasa para los dashboards, lo mismo pasa para la analítica. Pues la ingeniería entonces es como el centro que lo que hace es distribuir los datos para todos esos lados. Y si vos no le das la calidad suficiente a eso, lo que haces es que simplemente estás llevando a tomar decisiones erradas, básicamente. Porque no tienes la calidad suficiente para tomar una buena decisión con respecto a esos datos. Sí, totalmente de acuerdo, Santiago. Muchas gracias. Edgar Quispe comenta, tal cual, por eso siempre se debe implementar una capa de calidad de datos por cada capa del pipeline, como en la arquitectura medallón. Sí, exactamente. La arquitectura medallona y que pues muchos ya han escuchado
por parte de Databricks y Azure y lo que quieran, o incluso en el mundo de los datos, estas capitas en las que habla el nivel de madurez del dato, prácticamente. Y ya por último, para terminar este slide, observabilidad. Eso es la cocina transparente. Yo lo quise plasmar así. A mí me pasa personalmente, no sé ustedes, pero cuando yo veo que vas a un restaurante y ves que la gente está cocinando y todo, me da más tranquilidad. Así, me da más tranquilidad. Y veo que, sabes que ahí va la comida, echando tal. Eso es para mí. Y en este caso, observabilidad de datos también se refleja. Es alertas, seguimiento, monitoreo, las métricas, lo que le llaman los thresholds, de que ya sabes que hasta este punto tú lo determinas. Medir un mínimo, medir un máximo, todo eso es parte de... Pero ojo, aquí tengo entendido que lo muestra así el autor, que empiezas así. Pensando como modelo operativo de ingeniero de datos, estoy de acuerdo. Cuando piensas como arquitecto, a veces varía. Es depender de necesidad. Les digo que no se casen exactamente con esto. O sea, que no sea exactamente. Es un patrón. Nada más. Es todo. Es un patrón. Y ya, porque como arquitecto, me ha tocado casos, por ejemplo, en el que, a ver, ¿qué es lo que tienes de datos? E incluso primero defines dónde van a caer. Y ya con eso ¿dónde los mueves? Y ya. No es que exactamente te vas con esto, pero depende del caso de uso. Fíjense, aquí todo recae en patrones, en experiencia, en que ya existe una receta. Adelante, Santiago. Omar, yo la verdad no lo he leído, pero por ejemplo, pues con lo que presentas o de la forma, yo lo que le entiendo es que es muy secuencial, ¿no? O sea, es como yo primero con la gesta, ya después miro los errores, ya después miro la calidad, ya después la observabilidad. Yo no me encuentro 100% de acuerdo y es porque yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Edgar. Para mí, observabilidad y calidad deben de estar en todas las fases, tanto en el almacenamiento, como en la seguridad, como en el flujo, como en el valor, como en la independencia, como en la ingesta. En todas las fases deben estar esas cosas. ¿Por qué? Hay un problema y es que cuando algo se rompe, lo más difícil es ver que se rompió. Y si tú no tienes buena observabilidad, no se va a poder hacer eso. Entonces el tiempo para terminar que se rompió va a ser muy alto. Y eso es un problema. Entonces, si es tan secuencial, o bueno, no sé si en el libro cómo lo propongan, pero si es tan secuencial, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la metodología de DevOps lo que propone es que calidad y observabilidad, o por lo menos observabilidad, siempre esté en todos, en todo lado. Prácticamente, DataOps, sí, exactamente. Así es. Camila, tengo que retirar. Está bien, nos vemos después. Chao, chao. Va, siguiente. Ok, ya para terminar, presenta el caso de estudio. Esto es lo que se va a tratar todo el libro para que sea la experiencia. Me encantó. O sea, hay unos libros que se van mucho en lo que es el state of the art, de que lo último de lo último, tal. Cuando hablan de un caso de estudio, ponen ejemplos, o sea, como muy acotado para el caso para que entiendas bien todo el contexto y que se te haga mucho más digerible el libro. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, estoy muy altas expectativas, pero va empezando muy bien el libro. Y prácticamente creo que, si mal no recuerdo, lo que menciona 1, 2 y 3 es 1, tiene online and offline data, o sea, como externas e internas. El 2 habla un tipo de procesamiento de datos en streaming. Y por último, 3 habla de la capita esta de medallón, dependiendo del nivel de madurez de datos. Y ahí va a estar interesante aquí en particular. En streaming, vamos a ver, no quiero tener altas expectativas porque streaming he leído algunos libros que unos comentan que para todo es el streaming, pero es porque el autor prácticamente se dedica a su streaming. O sea, ahí no estoy tan de acuerdo, otros no les gusta mucho, otros quieren mitad de mitad, que es la arquitectura lambda que le llaman, y así, pero vamos a seguir con eso. Y próxima semana, capítulo 2, Starting Jackson Design Patterns.
Preguntas, abro micrófono, comentarios, sugerencias, inquietudes, dudas. Adelante, Santiago. Omar, yo tengo una duda y es, hasta ahora de lo que has leído del libro, ¿sí sientes que te ha brindado valor o ya sabías más o menos todo lo que se ha dado ahí en el libro? ¿Cómo la ves? Sí me ha brindado valor por el hecho como lo planteó lo del plan. O sea, me gustó muchísimo eso, la verdad. Sí, yo soy muy casado en eso de que si a una persona le hablas en bits, o sea, que literalmente eres muy técnico, no vas a ganar nada. Entonces, el hecho de cómo el autor lo está plasmando, me gustó. Que si sabía o no sabía exactamente qué es observabilidad, es calidad, pues ya afortunadamente tengo experiencia en todas esas fases del ciclo de vida de datos. Pero de todas maneras, no me centro tanto en que, ¿sabes qué? Exactamente este concepto en este punto A y punto B, no sabía qué era, no me centro tanto en eso, sino en cómo resolver problemas. Datos es así siempre, es resolver problemas porque los datos tienen memoria. Que les quede bien claro eso. Mira, lo leí en otro libro, que es el libro, él les va, lo voy a poner acá. No. En ese libro que ponen ahí en el mensaje, del chat, menciona una de los things, de las cosas, es que datos es stateful y software es stateless. Resúmenes en software es, oye, en la página web no funciona este botoncito. Ok, agarras, te vas a tu ambiente, haces pruebas, te vas a jugar, tal, ¡pam! Y ya. Vas en ese punto como software. Y ya, y hay patrones también. Pero en datos no. Datos tienen memoria. Y esa es la diferencia. Y lo más interesante es que en datos combinan las dos. Y es más complicado. Es mucho más complicado. Y por eso lo plasmo aquí. Comenta José Carlos, buscar un CDC siempre es tentador, pero a veces sale más barato procesar bacheros. De acuerdísimo, José Carlos, muy buen comentario. Todo depende de los usuarios que necesitan. Súper de acuerdo. Ahí está, Golden Ports. Lo que dijo José Carlos al final es, todo depende de lo que usuarios necesitan. A veces se centra mucho en la tecnología. Estamos hablando de resolver problemas. ¿Cómo alguien en datos empieza a hablar? Es decir, o sea, de los directivos o personas usuarios, empiezan ese famoso slice and dice, de que cuántas ventas tuve, qué hago, tal. Desde ahí se empieza en la parte analítica. Y en la parte transaccional ocupa diferente, pero de alguna forma siempre caemos en esto de cómo explotar los datos, cómo evaluar los datos, cómo darle el ciclo de vida correcto a los datos. Adelante, Santiago. Omar, súper de acuerdo con lo que estás comentando y es una cosa que yo discuto mucho con mi líder, y es que muchas veces uno, tanto como datos, como ingeniero de machine learning, como ingeniero de software, finalmente las tecnologías es para darle soporte y darle valor al negocio. Si la tecnología no diera valor del negocio, no estaría ahí. Entonces, lo que yo le recomiendo a todos ustedes y muchachos, y yo también lo estoy aplicando, pues porque tampoco soy un dios, es que intenten hacer el match de si tengo este problemita de calidad o nulidad, por ejemplo, el 20%, ¿cuál es el problema respectivo para negocio? Entonces si tengo nulidad del 20%, mis usuarios no van a poder hacer tan buenas compras porque el motor de recomendaciones no va a ser tan bueno. Cuando ustedes logren hacer ese match y ustedes logren decir esos problemas de datos al stakeholder o a su líder, se los aseguro que es muy probable que asciendan rápido. El problema es que cuando tú vas a hablar entre stakeholders y TI, hay una barrera. Esa barrera es la forma en la cual nosotros nos comunicamos. TI se comunica de una forma técnica, negocio desde OKRs, métricas y demás. Si ustedes logran romper esa barrera, va a ser mucho más fácil ustedes comunicar a negocio lo que está haciendo su equipo y por qué las cosas que está haciendo su equipo impactan el negocio. Y eso es lo que más importa al negocio. Claramente, ellos hablan su idioma, ustedes tratan de traducir lo técnico a idioma de negocio. Si tengo 20% de nulos, ¿qué pasa? El open rate cae 30% porque el motor de recomendación no funciona tan bien. Entonces tratan de hacerlo y se los aseguro que lo van a, pues se les va a agradecer mucho la carrera y también su empresa. Traten de traducir esas cosas tan técnicas, tal cual lo hizo Omar, a problemas de negocio.
Sí, súper de acuerdo ahí, Santiago. Y qué buenos comentarios también. Graves en Golden Words de parte de Santiago. Romper esa barrera para poder comunicar y dar valor a la negocio. Así tal cual. Lo dijo con tal nitidez Santiago que es súper importante lo que comenta. Y eso es lo que trata. ¿Quién más? Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. ¿Qué les pareció a los que leyeron el libro? ¿Que se quedaron más sabor de boca? ¿Que esperaban? ¿Algún otro libro que estén leyendo que no sea, que sea no técnico? ¿Podrían profundizar nuevamente el tema de cohesión y acoplamiento? Este comentario lo hizo Santiago. Si quieres, Santiago, te doy el micrófono aquí, el tema de cohesión y acoplamiento. De una, Aquí. perfecto. Ajá. Claro, no hay problema. Si quieren yo, el otro sábado, Omar, si algo, traigo un librito que me estoy leyendo, que es de un profe de la universidad, y se lo recomiendo bastante para entender las bases. Voy a empezar pues como abriendo con eso, y les digo por qué cohesión y acoplamiento es la base de por qué surge la programación estructurada, a como hoy la tenemos, ¿no? Ya después de algo yo me tengo una presentacióncita que hice ahí para pues donde estoy trabajando en este momento, donde explico más o menos como toda la historia, si te parece pues de valor, Omar, y donde explico pues un poquito como de cohesión y acoplamiento y por qué surgieron esos dos conceptos. Pero básicamente la cohesión y el acoplamiento, ¿qué te dice? La cohesión es que tanto unidades de software o unidades de producto, unidades de negocio, lo que ustedes quieran, tienen relación para poder resolver un problema. ¿Listo? Y el acoplamiento es que tanto depende una de la otra. Ahora, el acoplamiento no es malo. Un exceso de acoplamiento es malo. O no saber que hay acoplamiento es malo. Hay veces que hay acoplamiento que es lógico. No satanicen el acoplamiento. Y tampoco pues, es como que no satanicen el acoplamiento y tampoco hagan pues, lo último o vuelvan una nada esa base de código para que haya mucha cohesión. Lo que les digo es, el acoplamiento es qué tanto depende un módulo 1 y un módulo 2. Si ese módulo 1 se rompe, entonces el módulo 2 también. El acoplamiento es un riesgo y ese riesgo hay que gestionarlo, pero lo tienen que tener en mente. Hay acoplamientos que son coherentes, hay otros que no son tan coherentes. Los que no son tan coherentes, traten de romperlos. Pero básicamente, sí, como les decía, como les comentaba, como para responder a la pregunta que hacía, no sé si te responde a la pregunta, Julio. Básicamente, cohesión es qué tanto las unidades comparten cosas para poder resolver un problema, y el acoplamiento es qué tanto depende de una unidad 1 de una unidad 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú tienes varias unidades que resuelven un problema y dependen entre sí, eso se vería bien. ¿Por qué? Porque tienen alta cohesión y un bajo o medio acoplamiento. Ahora, si tú tienes unidades que no dependen entre sí y las dos dependen, pues que no resuelven un problema entre sí y que ambas dos dependen una de la otra, eso es un problema. Y eso pasa, por ejemplo, mucho con microservicios, con el tipo de arquitectura de microservicios. No sé, Omar, si estoy aquí hablando caspa. Pero bajo mi experiencia, lo que pasa mucho con microservicios. Pero sí, básicamente, Julio, no sé si te contesté la pregunta. Cohesión es qué tanto se relacionan para resolver un problema, acoplamiento es qué tanto depende una de la otra. Ya después, si algo, profundizamos más en eso. Sí, yo creo que el libro igual va a terminar atendiendo esa respuesta con mucho más profundidad técnica, lo que comentó Santiago, términos simples, términos prácticos. Y sí, esperemos que con Julio haya resuelto la pregunta. Y agregando un poquito más lo que comenta Santiago, más bien complementando es, o sea, en caso de cohesión, si lo puedo resumir, es, llamémosle, un módulo o clase debe hacer una cosa y hacerla bien. Y ya en cuestión de cohesión, o sea, imagínense, a ver, o sea, imagínense una cocina donde entres y esté el tenedor con el cuchillo y la cuchara y todo sin cohesión. Te vas a ajustar a un modelo operativo a cómo hacerlo. Imagínate que te dan otra cocina y tú no sabes cocinar más que en esa cocina. Ahí te atas. Eso es para mí. Y acoplamiento, creo que sí, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero siempre cuando hablamos de arquitectura, se suelen ver ese tipo de temitas y habla mucho del Lego.
de cómo piezas puedes cambiar una pieza por otra, sin afectar las demás. Entonces, imagínense un Lego súper frágil que quitas una, o como el Jenga, quitas una y ¡pum! Todo se cae. Entonces, en software o en datos, los módulos, o como lo comentaba Santiago, los microservicios deben de depender lo menos posible de los otros. Eso prácticamente. Espero ahí, Julio, con los comentarios de Santiago, súper atinados, y lo que yo complementé sea suficiente como para ya después entrar aquí mucho más profundo. Omar, súper buena analogía. No lo había pensado así, pero excelente analogía a la cocina. No lo había pensado, pero buenísima la analogía. Excelente. Yo te iba a preguntar de una vez ahí, y es, ¿qué expectativas tenés con este libro? ¿Qué expectativas? ¿Qué, perdón? ¿Tienes con este libro? O sea, ¿por qué te animaste a leerlo? O sea, yo sé más que aparte de la votación y tales, pero ¿por qué como lo propusiste, supongo yo, para leerlo? ¿Qué expectativas tenías como antes de leerlo o leyéndolo? Ya, mira, por el mismo hecho de que como arquitecto vemos mucho este tema de patrones de arquitectura, y ahora en ingeniería, como es un modelo más operativo, desde ahí me atrapó. Número uno. Dos, vi reseñas en internet, dije que estaba muy bien explicado, sobre todo la parte cómo bajaba lo técnico a lo práctico, y dije, desde ahí me atrapó. Cuando leí el primer capítulo dije, pues cuando lo comentó con el plan ya me ganó, ya vamos muy bien. Pero desde ahí voy a tener así hasta esa barrerita. ¿Por qué? Porque hay otro libro que ahí lo tengo que se llama, a ver, no está. Se llama Data Engineering Best Practices, que empezó relativamente bien y después, híjole, o sea, me atrevo a decir que es el peor libro que he leído. O sea, le tenía muy altas expectativas, y de un libro muy grande. Se puede reducir un 20% el libro. O sea, de todo un texto es muy grande comparado con este, que creo que va a atender mucho más las necesidades aquí, tanto para mí como a la comunidad. Y también otra cosa, la gente votó este libro. O sea, yo puse de todos estos libros que tengo aquí en mi librero, los puse como opciones, y Daniel pues también puso otros, y dije, va, el que gane, si no lo tengo, lo compro. Y pues prácticamente eso fue en resumen lo que pasó ahí, Santiago. Excelente, mi gracias, Omar. Aquí voy a leer comentarios, sí, pero de acuerdo, ajá, ok, va, pero, ok, ajá, claro, como apenas. Luis Rodrigo comenta, claro, como que los pipelines de datos están fuertemente acoplados siempre. Ahí Luis, ¿cómo sería como el comentario en final? O sea, como que cuando dices siempre. Como ahí, con lo que decía Santiago, me pasa mucho con las tareas en los pipelines, que digo, bueno, si no puedo extraer los datos, no los puedo procesar. Okay. Entonces tengo ahí un acoplamiento de decir, bueno, esta tarea no puede pasar si no pasa esta antes. Y nada, es difícil Va, desacoplar. súper, ya súper alineado, gracias ahí Luis, ahí no, como que me falta un poquito entender el contexto, ¿va? Denmet comenta, hola, disculpen, ¿dónde puedo descargar el libro que está leyendo? Ya lo he comentado yo en el chat, es algo muy personal, una opinión muy personal, es que yo prefiero comprarlo, ya sea en físico o en electrónico. ¿Por qué? Número uno, sé lo complicado que es escribir un libro. Yo escribo un libro, ahí tengo un ebook de Data Engineer, y a pesar de ni ser famoso ni nada, sé lo complicado que es desde ahí. Dos, comenta, creo que los dos Danieles, tanto Portugal como Santos, Daniel Santos y Daniel Portugal, que nos podemos meter en problemas de autor. O sea, y que cuando estos videos se suban, los tumben. No soy tan fan, yo sinceramente, independientemente de eso, no soy tan fan de como algo piratear para un esfuerzo tan gigante del libro. Y entiendo que hay ocasiones en las que no puedes, por cuestiones económicas o extraordinarias, no puedes adquirirlo. Lo entiendo, pero hay que hacer el esfuerzo de obtenerlo.
Sandra Mendoza comenta, hola, que primera vez, bienvenida Sandra. ¿Qué libro me recomendarían para empezar con el mundo de los datos? Gracias. Aquí si ustedes quieren levantar la mano o si yo comentar, pero pues yo he leído bastantes. ¿Alguien quiere apoyar con Sandra? Adelante, Santiago. Es que es difícil, o sea, es difícil recomendar como un libro para una persona que apenas esté empezando en este tema. Um, no me he leído ninguno como muy introductorio, ¿no? Es como duro, no sé, Omar, si vos has leído alguno así introductorio como para uno apenas estar empezando y ya leer algo como de ingeniería de datos. Pues yo diría el que más recomiendo, aunque me parece que es muy alto nivel, de pronto entonces no te va a dar tanta implementación, pero es alto nivel, el de Fundamentals of Data Engineering, me parece que es bueno. Sí, ese es bueno. El de Fundamentos de Ingeniería de Datos es bueno. Es más, es tan bueno que yo lo volví a leer hace poquito y igualmente también saqué cositas interesantes pues, que dicen ahí. Mi problema con ese libro es que es muy conceptual y los mismos autores lo dicen. O sea, no te van a dar implementaciones porque ellos dicen que la implementación va a cambiar, estoy de acuerdo. Pero entonces lo que hacen es que dan muy conceptual. Entonces, como te dicen, ve, la mejor práctica es esta, pero algunas mejores prácticas en realidad todavía no existen. También me pasó, por ejemplo, no sé si Omar lo has leído en el libro que escribió Bill Inmon del Data Lake House. Él escribió un libro de Data Lake House y la verdad es muy teórico y te dice las buenas prácticas de cómo deberían de ser, pero no hay ningún engine en la actualidad, en este momento, que implemente todas las buenas prácticas. Entonces, ahí es como el problema con esos libros. Ya un poquito más introducido, como para que entendas como todo el tema de la historia. Hay uno que me gustó mucho que se llama The Enterprise Big Data Lake. Y el autor en uno de los capítulos explica toda la historia de por qué surgió las bases de datos relacionales, ya después el Data Warehouse, ya después el Data Lake, ya después el Data Lake House y ya después el Data Mesh. Explica absolutamente todo y lo explica de una forma muy bacana. Entonces, recomiendo mucho eso para como tener en cuenta el contexto y por qué. Ya si quieres algo mucho más avanzado, te recomendaría entonces diseño de aplicaciones intensivas en datos o Design Data Intensive Applications. Ese libro es como la referencia para uno entender cómputo distribuido y demás. También hay uno que hablé con Omar que se llama... ¿Cómo se llama? Es gratis, está en internet, es de cómputo distribuido también. ¿Vos te acuerdas cómo se llama, Omar? Cómputo distribuido, el de Design Data Intensive Applications. No, pero Design Data Intensive Applications habla de cómputo distribuido también, pero hay uno que es, creo que Distributed Computing o no sé, pero que está gratis en internet. O sea, usted puede bajar el libro gratis en internet y es súper grande. Es también muy bueno, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo voy a buscar y si me acuerdo se los paso por el grupo. Dime. Sí, ahí lo paso por el grupo, súper sí. Sí, de una. Pero sí, Muchas básicamente gracias. yo recomendaría ese. Como empezás con los fundamentos, ya después de ahí empezás a entender, como diría yo recomiendo las arquitecturas, ya después de ahí empecé a entender, bueno, modelamiento de datos, arquitecturas, diría que es como, estate ahí, o sea, investigaste las arquitecturas, investigate los distintos modelados de datos, y ya después de ahí cómputo distribuido. Es como el temario que yo recomendaría, y bueno, los libros pues, que acabo de mencionar. No sé, Omar, si lo ves sensato. Sí, excelente, gracias Santiago por los comentarios. Generalmente se empieza por el fundamento de Software Engineering. Es muy bueno. Algo, Sandra, que te recomiendo personal es antes de... O sea, puedes empezar a leer el libro, puedes de alguna forma atender esa inquietud, aunque si tu perfil, por ejemplo, dependiendo del perfil que quieras, ahí empiezas a preguntar como ingeniería reversiva. Es decir, imagínate que quieres ser analista de datos. Entonces, tú, cuando empiezas a ver conceptos o lo que sea de datos, de analista de datos, tú empiezas a ver, o sea, primero como el producto de datos o como el modelo o lo que quieras, como quieras llamarle, el dashboard, lo que quieras, dices, hey, empieza a preguntar, ¿por qué este número 5 en esta columna, en este registro, en esta entidad, el atributo, como quieras llamarle, es 5? Y desde ahí dices, a ver, pues yo creo que es porque viene de acá.
y tal, y te empiezas a como entender más contexto, o tal vez el dato esté fijo, o tal vez el dato de una otra forma, y ahí tú tienes mucho más interés en entender el porqué de las cosas, no solo entregar un reportito de datos que antes de este boom de Big Data, pues se centraba mucho en el reportito de Excel y listo, porque tienes la información on-premise y listo. Y ya con todo este boom de Big Data, cómputo distribuido, los lakehouse, todo eso, pues más. Eso sí. Aunque Rodrigo comenta, ¿crees que puedan dejar recomendaciones de libros por chat? Ajá. Comenta Julio Jesús, el libro que comentaste, el por qué se creó Data Warehouse, voy a pasar su nombre, es interesante, ahí, si no se pasa por aquí, ahí se lo pide Santiago también en el grupo de Data Wizards, ahí está en el chat, pero sí, también suena interesante esa historia en particular, y ayuda mucho en el entendimiento del porqué de las cosas. Repito, como software y datos se combinan en este mundo, ahí está muy acotado a qué entender. Hola, Cata. Pregunta, ¿el libro de Omar Jaja hasta tiene una parte para entrevistas? Sí, ese es mi libro en particular que hice, porque veo mucho la necesidad ahí de cómo venderte. O sea, cuando a veces te centras mucho en software y en qué hacer, uno que otro tip ajustado a cómo contestar y cómo darle seguimiento para que te contraten. A mí me ha servido mucho personalmente y lo quise plasmar nada más. Gracias, Cata, ahí por el comentario. Que sí, comenta Jesús y Santiago Puerta ahí comenta ya lo otro. Estamos por cerrar la sesión. Ahí comentan el Santiago los libros, buenísimo. Muchísimas gracias, Santiago. Me encanta que participes y que no sea monólogo de esto. Incluso le voy a comentar aquí a los Danieles si te puedo hacer casi co-host o que hables así, porque tu experiencia es súper valiosa, siempre lo he dicho. En papel tienes semi-senior, para mí no eres semi-senior. South Analytics comenta, hola, me llamo Gastón, primera vez también. Excelente, bienvenido Gastón. Por acá muy empezó la charla. Mi método de aprendizaje es investigar cómo es el proceso de la manera más simple de entender y luego profundizando cada paso. Excelente. Y eso es parte en datos también. Lo puedo traducir primero entiendo alto nivel, qué es lo que se quiere, y poco a poco vas por capas. No te puedes comer un pastel gigante de un bocado. Así, pero súper buenísimo el comentario, Gastón, y bienvenido, que sigas aquí en estas sesiones. Gracias, Sandra comenta, gracias, perdón. Y Santiago comenta el último librito, que también es mucho más avanzado ese librito. Estamos por cerrar, gente. Bueno, aquí comenta Rodrigo una última pregunta, y eso lo hacemos offline ya, las siguientes preguntas para respetar tiempos. Comenta Rodrigo, una consulta, quiero ser data engineer. ¿Recomendarías empezar por Data Analyst y luego proceder a Data Engineer o puedo empezar directamente por Data Engineer? Ok. Aquí, mira, ahorita le doy la palabra a Santiago, pero mira, les va. En mi caso, yo empecé como analista de datos. En el libro de Fundamentals of Data Engineering, que ese lo leí 3 veces de lo buenísimo que está, en ese comenta el libro que hay 2 perfiles. Uno como más tirando la software y otro más analista o más de negocio. Estos le dan entendimiento y semántica, lo comentó Santiago hace poco de las redes, ese tipo de cosas, pueden entender un poco más eso. Y los otros más en optimizar. Entonces, no quiere decir que esté peleado de que, ¿sabes qué? Tienes que tener contexto y tal. No, pero en algún momento vas a converger. Para que seas un data engineer súper buenísimo, o incluso datos en general, tiene que converger eso y entender. Excelente sesión, saludos desde Perú. Muchas gracias, Sandra. Esperamos que sigas. Adelante, Santiago. Omar, súper de acuerdo con lo que dices. Yo por lo menos soy de la mentalidad de tratar de ser lo que se llama se llama eso. Estás como las diferentes formas del ingeniero, ¿no? Hay un libro que habla que las diferentes formas de los ingenieros, una que es la T, donde tú sabes un poquito pues muy por encima de las diferentes cosas y sabes mucho de una cosa.
otra que es la de un peine, que es donde sabes muchas cosas un poquito, y hay otra que es la que es como una E, donde sabes de muchas cosas, pues de poquitas, de algunas cosas, mucho. A mí me gusta mucho, tal cual como lo recomienda Omar, es saber de poquitas cosas, o por lo menos de lo que quiere ver con datos, bastante. Entonces, lo que les recomiendo, por lo menos para que sean excelentes ingenieros de datos, es sepan de todo un poco, y lo que más sepan, mejor. Entonces, a medida del tiempo, puede que empiecen siendo un peine, pero no se queden en el peine, o sea, ahonden en cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque el problema con el ingeniero de datos, a mí me gusta mucho el rol porque es muy retador, y es que nosotros tenemos contacto con todas las unidades de negocio. Entonces deberíamos de saber de todas las unidades de negocio. Eso es retador, a mí me gusta, hay gente que no le gusta tanto, pero la idea es que se sepa de todas las unidades de negocio para poder hacer, pues obviamente, los datos, las calidades, la calidad, etcétera. Entonces, sí, yo lo que les recomiendo es traten de aprender de todo. O sea, puedes empezar por donde vos quieras, primero como data analyst, después como data engineer. Yo te recomiendo particularmente primero empezar como data engineer y pulir bien esas bases de software. Para mí es lo más difícil. O sea, entender y pulir bien las bases de software, las bases de software cuando no sos de software, pulir bien esas bases de software, entender bien data engineering, y no es que sean, tal cual como lo decía Omar, no es que sean excluyentes. Tú puedes entender de data analyst, también ser data engineer, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, también, como dice Omar, también empecé como data analyst y ya después pasé a ser data engineer. No es raro. Entonces, lo puedes hacer de las dos formas. Para mí, lo más difícil es cuando un data analyst pasa a data engineer porque tiene que pulir esas bases de software. Entonces, si lo puedes hacer de una vez, mejor. Esa es como recomendación particular. Excelente, muchas gracias, Santiago, por los comentarios. Pues ya para cerrar, ya nos pasamos 5 minutitos. Cualquier pregunta que tengan, dudas, sugerencias, seguimiento, por favor, háganla saber tanto en el grupo como individual. Yo estoy disponible. También los demás espero que también estén disponibles, porque al final de cuentas yo termino siendo facilitador, no soy un profesor. Y nos vemos en la siguiente sesión. Agradezco a los que estuvieron todo el tiempo aquí atentos. Los que participaron, gracias Santiago en particular ahí por ser ahí co-host. Sí lo voy a proponer y lo voy a comentar a los Danieles, que seas ahí co-host con tu experiencia. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Omar, mil gracias. Hablamos. Chao, chao.